Llegó la hora. El momento de conectarnos con Dios. De abrir nuestros corazones a Él. Y dejarnos abrazar por su inmenso amor. De recibir su bendición. Y dar tu adoración. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Estás listo? Muy buenos días, mis queridos hermanos. Otro domingo juntos y si no me salen mal los cálculos, estamos en el día 94 de la cuarentena. Extendióse bastante, ¿no? Se fue. Al principio creímos que serían unos 30 días y ya estamos superando, pasamos los 3 meses. Pero bueno, Dios sabe y Él está al control de todo. Quisiera hablar en esta oportunidad del cristiano frente a la pobreza. Y me estoy refiriendo a lo material en esta oportunidad, porque sabemos que las bienaventuranzas dice bienaventurados los pobres en espíritu, y es un área al cual hay que prestarle atención, pero acá quiero hablar en esta oportunidad de la pobreza, la necesidad que a veces se pasa en la vida, aún como cristianos, porque por ahí alguno cree, vinimos a Cristo, terminaron los problemas. Usted no tiene ningún problema, decía un pastor, y no es así. Lo que sí sabemos es que en medio de problemas, dificultades, carencias, necesidades, angustias, lo que fuese, el Señor está presente y no nos abandona. Santiago en su carta, en el capítulo 1, el versículo 2 en adelante dice: hermanos míos, gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es una persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y el apóstol Pedro, en la siguiente carta que encontramos, en la primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, por lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Sometida a prueba, la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ustedes que lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de la fe de ustedes, que es la salvación de sus almas. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que nuestra meta es eterna, no terrenal, y que el fin de nuestra fe es la salvación eterna de nuestras almas. Pero puse eso como base porque aunque vamos a
considerar un poco la situación económica, material, lo que a veces pasamos a diario, necesitamos tener como base este conocimiento, este entendimiento, esta seguridad, que nuestra meta es eterna, no terrenal, y que el fin de nuestra fe, o sea, la razón de ser de nuestra fe es la salvación eterna de nuestras almas. ¿Qué es la pobreza? Podemos decir que la pobreza es necesidad, carencia de lo necesario para sustentarse, escasez, miseria, indigencia, estrechez, desnudez, mezquindad, penuria, privación. Eso es lo que le sucede al que vive en una situación de indigencia, de pobreza, de estrechez. Ahora, yo quisiera ver cuáles son las razones, el porqué de la pobreza. Y primero, en esto, para responder esta pregunta, las razones o el porqué de la pobreza, puse dos grupos. El primero es el pecado. Y entre paréntesis anoté aquí, pecado propio, pecado ajeno. Cuando hay corrupción tuya o del gobierno, de tu patrón, de quien tú tengas que recibir lo que te corresponde, obviamente habrá pobreza. Cuando hay robo, ya sea robo por corrupción de gobierno, robo porque te roban, porque vienen los ladrones. Cuando hay vicios, los vicios te destruyen y destruyen a tu familia, traen pobreza. La pereza, es un pecado la pereza. Si no querés trabajar, no vas a obtener nunca beneficios ni crecimiento económico. El desempleo es otra fuente o razón de la pobreza. El conformismo, la gente que dice, con esto estamos bien, ¿para qué trabajar más si nunca tienen lo necesario? Y obviamente también dentro de estos pecados encontramos el del despilfarro, derroche, malgasto, disipación, desperdicio, y eso lleva a pobreza. Si leyeran ustedes en el libro de Proverbios van a encontrar cuántas enseñanzas hay en relación a esto. Ahora, otra razón de la pobreza o de la necesidad, a veces no es el pecado, a veces es un tratamiento de Dios. Salmo 37, versículo 25 dice así: nunca he visto justos en la miseria o desamparados, ni que sus hijos mendiguen pan. Esas palabras son tan vigentes hoy como cuando se escribieron. Podemos decir que el Señor permite ciertas situaciones de necesidad en sus hijos con propósitos legítimos y definidos, como ser purificación, preparación, y también para que podamos entender a los que están en situaciones mucho más precarias y con dificultades mayores a las nuestras. Recuerden la historia de Job, un hombre millonario, por decir así, con muchas posesiones, y de pronto quedó sin nada, estuvo en pobreza. Había una gran bendición al final, aunque él no la sabía. Entonces, tenemos que prestar atención a eso. Pero fíjense que el versículo ahí del Salmo 37 dice, no he visto justos desamparados. No es para aplicar a todo, porque hay personas que dicen, bueno, pero Dios lo promete. Sí, pero vivís en justicia, vivís en santidad, vivís conforme a la voluntad de Dios, sos fiel para con Dios y en todos los órdenes de tu vida. Entonces, muchas veces pasamos algunas situaciones porque Dios quiere tocarnos, tratar con nosotros. Muchas veces la persona que pone su seguridad en lo material es una persona que no depende de Dios. No es que Dios quiera vernos pobres ni indigentes, pero sí quiere que nuestra mirada esté en Él. Donde está el tesoro, ahí está el corazón. Por eso el Señor nos cuida. Ahora, lo tercero que quiero ver en esta oportunidad es cuál es la actitud del cristiano. Y acá vamos a ver frente a su propia pobreza y frente a la pobreza ajena. Primero, ¿qué actitud tendrías que tener frente a situaciones difíciles en tu vida en cuanto a lo material? Primero, hay que tener paz. Reconocer que todo ayuda para bien. El apóstol Pablo en Romanos 8:28 escribe así: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea, ten paz, confía en el Señor, hay un propósito. Segundo, orar, oración, eso debe llevarnos a orar más. No que cuando tenemos necesidades nos acordamos de Dios y cuando no tenemos nos olvidamos. No me des pobreza ni riquezas, dice la palabra del Señor. No sea que en la pobreza me enoje contra ti y en la riqueza me olvide de ti.
Tenemos que orar. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Jesucristo. Entonces, hay que tener paz, hay que orar, no hay que conformarse. Como dice, bueno, no se puede. Conformismo es malo. Proverbios 20:13 dice, no ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Acá hay algo muy interesante lo que voy a leer ahora. Creatividad. Pedirle sabiduría a Dios. Ustedes saben que los tiempos de dificultades, los tiempos de crisis, llevan a que personas encuentren una salida laboral, económica muy buena, porque tienen creatividad. Entonces voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y de pronto encuentran algo interesante, importante y productivo para hacer. Y eso, por supuesto, el Señor te va a dar la sabiduría. Pero también hace falta capacitación. Hay que prepararse para tener más posibilidades y más oportunidades. El que no sabe hacer nada nunca va a conseguir un trabajo. El que tiene habilidades y además de tener habilidades las ha perfeccionado, sabe hacer algo y lo mejora, y aprende y averigua y pregunta, y bueno, cada vez estará mejor. Hay que capacitarse y por supuesto hay que esforzarse. Si eres débil en el día de la angustia, dice Proverbios 24:10, tu fuerza es limitada. Otra traducción dice tu fuerza será reducida. Yo veo que hay personas que estando en necesidad se quedan durmiendo en su casa, se vienen abajo, se transforman en débiles, se deprimen, y otros se esfuerzan. Dice, bueno, si esto no funciona, tengo que encontrar por este otro lado la salida, y se ponen a trabajar. Otra cosa, si estás en situaciones difíciles tenés que tener integridad. Mejor es el pobre que anda en su integridad, dice Proverbios 28:6, que el que es torcido aunque sea rico. Integridad. No vendas tus principios, no vendas tus valores por unas monedas, por un pedazo de pan, por algo económico. Nada vale perder la integridad por más que te ofrezcan. También hay que tener un cambio de actitud. Yo puse acá, terminó el tiempo del maná. Dios prospera al que trabaja y se esfuerza. ¿Qué significa terminó el tiempo del maná? El pueblo de Israel salió de Egipto, caminó 40 años por el desierto. Dios le proveyó un alimento diario que venía del cielo, se llamaba el maná, y a ellos no les faltó nunca de los 40 años. Dice la Escritura que en cuanto cruzaron el Jordán y pisaron la tierra prometida, al otro día no hubo maná. Ya había que cosechar, primero porque había, y luego sembrar, producir. Estaban en la tierra que fluía leche y miel. Se terminó el maná. Tenés que cambiar de actitud. No esperes que todo el mundo te dé. No vivas de subsidios, de que a ver si me da el gobierno, si me da la iglesia, si me da fulano. No, buscá, trabajá, esforzate. Otra cosa importante es tener una buena administración. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces para aquellas miles de personas, dice que cuando terminó, dice, recojan todo para que no se pierda nada. Hay que hacer un presupuesto, hay que hacer recortes, tener prioridades cuando la situación está difícil. Calidad y responsabilidad en tu trabajo. Si sos autónomo, profesional, si sos un obrero, un empleado, tenés que hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Y de la mejor calidad. Que des un buen testimonio para Dios y que también sean conocidos como una persona que trabaja bien. Otra actitud frente a las situaciones difíciles, pobreza, es no endeudarse. No te metas en cuentas, porque después no las vas a poder pagar. Te va a salir más caro y vas a quedar cada vez más enterrado en las situaciones difíciles. Y otra es no vivir afanoso, amargado. Proverbios 23:4 dice, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Mateo 6:31 dijo Jesús, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque Dios provee. Y por último, ante situaciones difíciles, la fidelidad a Dios. Malaquías 3, 10 y 11 nos habla de los diezmos. Dice, traigan los diezmos a la folí y verán como yo les prospero, les abro la ventana de los cielos y le mando lo necesario. Hay muchos que ante situaciones difíciles lo primero que cortan es el diezmo. Y no es correcto, hermano, se lo tenés que dar a Dios. Dios no te dijo, cuando tengas mucho dinero, ofrendá y diezmá. Cuando tengas poco, quédatelo. No.
sea la situación que sea, de lo poco que recibas, dale al Señor. Él te va a multiplicar, porque aún lo poco que recibís, lo estás recibiendo por bendición de Dios. Si uno dice, es poco, Dios multiplica lo poco. No sé si recordarán la historia de Elías y aquella viuda en tiempos de escasez, porque no llovió durante 3 años y medio, no había alimentos, y él le dijo, haceme una torta con la poca harina que tenés y poco aceite que tenés, y no te va a escasear. Y ella fue fiel a Dios, hizo para el profeta, y todo el tiempo ella recibió, o sea, se multiplicó lo que había allí en el recipiente y no le faltó. Ahora, hablé de lo que debes hacer frente a tu situación difícil, pobreza, necesidad. Ahora, ¿qué haces ante la pobreza ajena? Porque a veces tu situación no está mal. Dios te sigue bendiciendo, seguís trabajando en este tiempo de cuarentena. Algunos la han pasado mal, otros no. ¿Qué haces? Frente a la pobreza ajena, solidaridad. Dice Santiago en su epístola, capítulo 2, y Juan también en su primera carta, dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, andate en paz a tu casa, calentate, saciate, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Muchas veces tenemos la costumbre de decir a la gente, yo voy a orar. Está muy bien, hermano, todos tenemos que orar unos por otros, pero con la oración no se come. Si vos tenés fe para orar a Dios, también tenés fe para compartir lo que tenés, que no te va a faltar. Pero dice otra frase allí de las Escrituras, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? O sea, solidaridad, generosidad es la otra actitud que tenés que tener. Proverbios 19:17 nos dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra. Mismo Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. También en la pobreza ajena, en la necesidad ajena, tendrás que hacer sacrificios. A veces tendrás que, no digo morirte de hambre, pasar necesidades, pero decir, bueno, esto lo voy a dejar porque es superfluo, no es de vida o muerte, y voy a utilizar ese dinero para ayudar a mi hermano. Tenemos que esforzarnos y también ayudarlo, así como dije que nosotros tenemos que capacitarnos para ser mejores en lo que hacemos, capacitemos a otro. Tal vez tú tienes una habilidad, una capacidad, algo que sabes hacer, ayuda a otro, enseñale a otro a hacer lo que vos haces y que él pueda también con eso conseguir algún ingreso. Y también tenemos que tener amor y respeto sin discriminación. Dice Santiago en el capítulo 2, hermanos míos amados, escuchen bien. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? No discrimines a nadie. Y eso es lo que vemos en cuanto a nuestra pobreza y la ajena. Ahora, el último punto nos habla del deseo o la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene en cada una de estas circunstancias o situaciones? Lo encontramos en la tercera carta del apóstol Juan, el versículo 2. Dice, él está escribiendo a una persona llamada Gallo, le dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Fíjense qué importante. Este hombre, o sea, hacia este hombre, el apóstol Juan tenía un anhelo de que él prosperara en todo, y se está refiriendo a lo que hacía, a lo material, a sus trabajos, sus actividades, a lo económico, y también a la salud. Pero ¿por qué Juan tiene este anhelo de que él progrese, prospere, esté bien en lo económico, en la salud, en lo material? Porque su alma, su espíritu, su ser interior ya estaba en prosperidad. Les repito el versículo para que entiendan. Amado, le dice Juan a Gallo, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Y Jesús dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nuestra convicción debe ser que todo está bajo la providencia de Dios, o sea, el gobierno de Dios. Él es soberano. Nada escapa a su control, no hay casualidades en la vida del creyente. Dios es soberano y es fiel. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6:10, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo.
estemos siempre gozosos, recordando que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos dice que demos gracias en todo. Cada circunstancia de nuestra vida debe acercarnos más a Dios y de esa manera permitirle moldearnos a su imagen para su gloria. No permitamos que Satanás siembre duda en nuestro corazón acerca de la santidad de Dios, de su amor y su justicia. Nunca dudemos de las motivaciones de nuestro Dios. ¿Acaso no nos dice su palabra que si Él nos dio a su propio Hijo, también nos dará con Él todas las cosas? El mundo está a la espera de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nuestro testimonio de victoria, de paz y de plena confianza en Dios, el Shaddai, el que todo lo provee, el que todo lo puede, el mundo está esperando ver nuestra manifestación. Dice Santiago en su epístola que el hermano de condición humilde debe gloriarse en su alta condición. Esto se refiere a nuestra posición como hijos de Dios y herederos del reino. En las pruebas y tribulaciones debemos gloriarnos porque allí se manifiesta el gran poder de Dios. Hay recompensa eterna y hay recompensa también aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga y que podamos estar pensando que si estamos pasando por situaciones difíciles, el Señor está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. En cada una de nuestras pruebas Él está. Él sabe bien lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que anhelamos, lo que nos hace falta. Él está con nosotros. Dale gloria a Dios cada día de tu vida. Dale gracias al Señor por vivir. Dale gracias al Señor por su misericordia de darte un día más de vida. Y dale gracias a Dios cada noche por la fidelidad en haberte guardado y provisto durante el día. Glorificar el nombre del Señor, viví conforme a su voluntad, reflejar el carácter de Cristo en este tiempo, porque el mundo está necesitando ver que nos manifestemos como verdaderos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y que si hay pobreza o necesidades económicas, que eso no nos lleven a pobreza o necesidades espirituales, sino que seamos ricos, prósperos en fe, en glorificar al Señor en santidad y en justicia. Dios nos bendiga a todos en abundancia. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús.
una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús.